Bueno, gracias a todas y todos por venir. Gracias, Pau, por la presentación. Bueno, como lo decía Paula, hace 4 años y pandemia mediante, o sea, yo llegué el 2020 a ARPA en enero y en marzo, sorpresa. Así que ese año 2020 asumimos el desafío de levantar un área de historia, geografía y ciencias sociales para la iniciativa ARPA. Y a pesar de los años seguimos siendo un área como bien desconocida, como que matemáticas todavía se lleva todas las luces, ¿verdad? Y muchas personas todavía nos preguntan, ¿y qué es un problema en historia? Como que son problemas sociales, son problemas políticos, como que asocian que los problemas de la vida de afuera son automáticamente transferibles al aula. Así que la presentación de hoy día va a tratar de develarles algunos de los secretos mejor guardados de nuestra área. Ustedes saben que ARPA trabaja en resolución de problemas y si en matemática la definición de problema es más o menos evidente, en las áreas humanistas un problema es una construcción, es una actividad. El problema como actividad de aula es una construcción, tiene una cierta arquitectura y hay una autoría detrás de estos profesores arpianos que hacen los problemas. Y ha sido un quebradero de cabeza realmente adaptarnos al trabajo que ya estaba haciendo matemática, porque la idea es darle continuidad a lo que estaba siendo hecho. Pero aquí estamos, con una definición minimalista, pero creo que puede funcionar para comenzar. Un problema de ciencias sociales es una situación abierta a la que el resolutor, tomando un rol y apoyándose en fuentes de información, debe dar una respuesta. Y resolver esta situación representa un desafío porque hay ciertos obstáculos a superar. Parece que de tan minimalista no dice nada, es muy general. Así que hoy día vamos a ir en profundidad a ver un ejemplo de un problema de sociales. Son todos muy distintos, así que no se queden con la idea de que son todos así, pero yo creo que van a poder apreciar el corazón de estos problemas. El problema que les quiero contar hoy día, que les quiero mostrar, se llama rebeldía juvenil. Y dice así, atención, mi tata Anselmo es un bacán, pero la edad lo tiene olvidadizo y rabioso. Él nació en 1945 y yo en 2006. Nos queremos mucho y siempre hemos sido bien unidos, pero de un tiempo a esta parte me critica por todo. No le gusta la música que escucho, trap y rock en inglés, ni cómo me visto. Siempre dice que antes los jóvenes no eran así. Ayer me pilló viendo videos en YouTube y dijo que ahora los jóvenes andan puro imitando cuestiones de afuera, que no sabe a dónde vamos a ir a dar con esta juventud. Me enojé y me fui porque no soporto cuando se pone así. Para intentar calmar los ánimos, mi abuela vino a la pieza a decirme que no hiciera tanto caso al abuelo, si al final el gallo siempre olvida que fue huevo. Después me entregó una caja que decía Anselmo, recordándome que pronto es el cumpleaños del tata y que todavía estoy a tiempo de hacer algo especial para que nos pongamos en la buena. Me puse a intrusiar en la caja y quedé sorprendida con lo que encontré. Ahora entiendo lo que me quería decir la abuela. Con este material le haré a mi abuelo una tarjeta que nos ayude a reencontrarnos. Decidí poner el refrán de la abuela, el gallo siempre olvida que fue huevo, y escribirle una nota que lo explique todo. ¿Qué debe decir mi nota para mi tata Anselmo? Entonces, ¿qué elementos tenemos acá? Primero, hay un contexto en el que ocurre la situación, ¿verdad? Y en el que el resolutor tiene un rol. Él es el nieto, la nieta de este tata Anselmo. Y hay una situación abierta, es decir, no conocemos el desenlace de la situación. Hay un conflicto, estamos peleados, teníamos una buena relación pero se ha deteriorado y yo tengo que tratar de que nos pongamos en la buena con los elementos que están en esta caja, que por algo mi abuela me los entregó. Se espera que los estudiantes respondan o elaboren su respuesta atendiendo a este contexto. O sea, una respuesta que no da cuenta o que no trata de reconciliarse con el tata, no sería una respuesta que está tratando de resolver el problema, ¿verdad? Otro elemento es que para resolver se cuenta siempre con recursos o fuentes de información. En la clase de historia las fuentes son importantes y en el caso de ARPA Ciencias Sociales son el corazón de los problemas. Ya vamos a hablar de eso después. Las fuentes tienen que analizarse, compararse, corroborarse, ordenarse, sintetizarse, evaluarse, según el caso. Y algunas novedades importantes sobre el uso de fuentes en nuestros problemas son, primero, que la fuente está orgánicamente integrada en el problema. En la clase de historia la fuente está ahí, es un cuadrito de texto que apareció no sé de dónde. En nuestros problemas aparece de algún lado, o sea, dice explícitamente, busqué en internet tal fuente.
alguien me entregó, el director del museo me entregó estas fuentes de información, mi abuela me pasó esta caja, o sea, la fuente viene de algún lugar. Y eso nos parece que es súper importante en la comprensión de que así es como las fuentes vienen en la vida, yo las encuentro en algún lugar. Y lo segundo es que las conclusiones que se extraen del trabajo con las fuentes son las que sirven para resolver el problema. Es decir, el objetivo del problema no es analizar las fuentes, en este caso es responderle al abuelo. Y las fuentes son un recurso de información para ello. Finalmente, los problemas de ciencias sociales siempre presentan una tarea. Nos esforzamos porque sea una tarea escrita. Creemos que en la clase de historia hay que volver a escribir. Es una habilidad transversal, pero que también permite ir modelando una forma de pensar, una escritura en la que yo veo marcadores temporales, por ejemplo, antes, ahora, desde, hasta, donde veo siglos, donde veo marcadores de continuidad y cambio. Es una escritura que me va dando cuenta del desarrollo del pensamiento histórico y por eso tratamos de que las respuestas se entreguen siempre por escrito. También permite la comparabilidad de las respuestas en la plenaria. Si estoy hablando en jerga ARPA, me dicen, pero en la plenaria la idea es compartir las respuestas y a veces cuando solo se discute es más difícil comparar esas discusiones porque tienen muchos elementos. En cambio, cuando comparo una respuesta concreta, es mucho más fácil. Entonces, en este caso, la respuesta es la tarjeta de cumpleaños, la tarea. Vamos a ver la caja que nos entregó la abuela y eso nos va a dar pie para que hablemos de las fuentes. Primero, se nota el tiro aquí las generaciones. Pato se rió, conoció la revista. Portada de revista Ritmo Juvenil, ¿ya? Revista Ritmo de la Juventud y El Rincón Juvenil, que son revistas de los 60. Ahí también profesor Pepe lo veo riéndose, está ahí el Pollo Fuente, los Beatles, ídolos de la juventud. Hay cierta información aquí que es clave, ahí en las esquinas de la revista aparece el año de publicación, el nombre también nos puede dar pistas, pero en general las fuentes se entregan así para la libre exploración. Tenemos un fragmento de la revista en donde se hace una entrevista a algunos jóvenes de la época y se les pregunta por su relación con los adultos. Acá fundamentalmente estos dos jóvenes dicen cómo se sienten respecto al apelativo de coléricos, que era una forma en que los adultos llamaban a los jóvenes en esa época. Eran los coléricos, eran como los, no sé, pues los James Dean, los Elvis, cuando empezó la rebeldía juvenil y las motos y las chaquetas de cuero, estos coléricos era el nombre que los adultos le decían a los jóvenes. Y ellos dicen que sienten que es ofensivo, que los adultos no deberían tratarlos así porque ellos también fueron jóvenes en alguna época. Acá hay fotos, en general, fotos de ídolos musicales de la época. Y acá estas son como fotos del abuelo. Tenemos ahí a la izquierda el Festival de Bandas en el Liceo Andrés Bello, en 1967. Participamos con la canción All My Loving de los Beatles. Y a la derecha una foto del Tata con los compañeros de las Juventudes Socialistas en el 69. Mi primer afiche para los estudiantes organizados de la FECH en 1970 y la primera presentación de la Chela, mi querida hermana, en el 65. Y la última, aquí la foto, esperando a los Jaivas con el Tito en 1970 y un recorte del diario que el abuelo guardó, también a propósito de los Jaivas. Así se guardan los recuerdos, ¿no? Uno guarda cosas que en su momento le llamaron la atención, cosas que le dieron risa, cosas... Esto estaba en la caja. Y dice, fue una locura, 3 días inolvidables, malón de noche y de día. Y es una nota en que habrían tomado preso a los Jaivas por una fiesta aparentemente bastante alocada. ¿Ya? Estas son las fuentes. Y vamos a ver cómo los estudiantes se acercan a ellas. Por supuesto, con la mediación del profesor. Ustedes saben que en ARPA los docentes preguntan para que los estudiantes vayan sacando sus propias conclusiones sobre la fuente. Veamos. ¿Ya? Son las bandas juveniles. Correcto. ¿Qué es lo que ves tú ahí? Las bandas juveniles que la yo escuchaba. Perfecto, ¿ya? Bueno, lo que tendré... ¿De dónde saldrán esa... ¿Qué es lo que son esas imágenes? ¿De dónde son? De portadas de revista. De portadas de revista. Mira, ¿y cómo se llama la revista al medio? Ritmo. Ritmo. ¿De qué hablará? De música. De música. Desde la música que escuchaba el abuelo antes. Exactamente. Mira, ya. Arriba está la revista de la derecha y la izquierda tiene el mismo nombre. ¿A quién está dirigida esa revista? ¿Cuál es el público que compra esa revista? Los juveniles. Los jóvenes, ¿ya? Entonces me parece que el Tata compraba esta revista. El abuelo. Hoy día diríamos flight.
no sé cómo le llamaríamos, hay que encontrar un concepto quizá un poquito más ajustado, porque no era el mismo concepto. ¿Ya? Pero bien, van bien. Tienen que revisar las fuentes. ¿De qué tratan estas? ¿De qué es lo que ves tú acá? De los jaivas, lo que pasa. ¿Sí? ¿Conocen qué es lo que son los jaivas? Es una banda chilena que ya tiene 50 años. Que tiene 50 años. Tiene 50 años. Cuando lo metieron preso. ¿Qué? Por correr por los tejados desnudos. ¿Cierto? ¿Cómo se vestían los jaivas? Intúyanlo, aunque la fotografía no sea buena. No, yo sé cómo. ¿Ah? Eran ropa ancha. Ropa ancha, probablemente. ¿Cómo se llamaban los? Pelo largo. Pelo largo. Los del símbolo de así como era friki, no, era... No, Hippies, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y esto qué es lo que es? ¿Quién está acá en esta fotografía? Los fanáticos de los jaivas. Los fanatos, ¿sí? Y lo están esperando. Por esa noche esos 3 días. ¿Y esta imagen de qué es lo que es? ¿De dónde la sacó el Tata? De un periódico, de una ficha de una portada. ¿Y qué mirada tiene ese periódico respecto al tema? Que algo malo porque los agarraron presos por correr no en las tejas. Lo ve como algo malo, ¿cierto? Lo ve como algo malo. Entonces, desde los medios también hay una mirada. ¿Cómo es esa mirada? Mala. ¿Ya? ¿De qué habla esta, Sebastián? Habla de los que, habían preguntas, sí, de los coléricos. No sé qué son coléricos. Los coléricos. La palabra viene de cólera, furia, rabia. ¿Ya? Entonces sí, acá estaban preguntando algo, que si, así como los adultos sueñan con algo, que no sé qué se dice ahí, pero ahí dice que ahora como que critiquen o piensen en los adultos. Claro, es una de las preguntas. Entonces una de esas preguntas es respondida por 2 jóvenes. ¿Qué edad tienen estos jóvenes? 18 y 15. 18. ¿Y qué dice el de 18? Dice que los adultos son anticuados, así como mi padre. Prefiere el tango, ¿Sí? Yo prefiero la música de la nueva era. Son anticuados, los tratan anticuados. Prefiero el tango y yo prefiero la música actual. ¿Y qué es lo que dice el otro joven? El de 15. Que cuando eran jóvenes Concéntrate. hacían las mismas diabluras que ahora hacemos nosotros. ¿Hacían las mismas qué? Diabluras. Diabluras, O ¿ya? sea, me imagino que el abuelo también tuvo esos momentos de travesura. Claro. Es difícil trabajar con fuente en la clase de historia. Acá nos damos cuenta de la poca costumbre que tienen los estudiantes de trabajar ellos mismos con las fuentes, de acercarse ellos mismos, o sea, de codificar una fuente sin la mediación de tu profesor es difícil. Además están acostumbrados a la fuente que viene en el texto escolar, que no está siempre muy genuina, o sea, está en un tipo de texto, viene con las preguntas abajo al tiro, como autor, fecha, idea principal. Acá hay un ejercicio mucho más libre de exploración, donde hay fuentes muy diversas y por eso la mediación del profesor es súper clave en ayudarlos a hacer estas inferencias. Vemos aquí que, apoyados por su profesor, los estudiantes infieren características de la cultura juvenil de los 60, van haciendo hipótesis sobre las posibles características del abuelo, o sea, se van acercando a través de las fuentes a la respuesta al problema. ¿Por qué le damos tanto espacio a las fuentes? Primero, trabajar con fuentes creemos que es muy entretenido y que tiene un rol central en la motivación y en el compromiso de los estudiantes por resolver el problema. En este caso, además, el profesor hizo una caja, o sea, llevó la caja de Anselmo y le entregó a cada grupo una caja. O sea, encontrarte con las fuentes así cercano a un contexto real y genuino es muy relevante en el compromiso, sobre todo en días en que la clase de historia es percibida como una clase latera, como una clase fome. Entonces hay que como cambiar esa identidad. Además, solemos usar fuentes primarias siempre que se pueda, por lo tanto el estudiante siente que él o ella se acerca al pasado de forma directa. Segundo, se produce un proceso de indagación genuina, porque así es como se presenta la información en la vida, ¿verdad? Desordenada, descontextualizada, fragmentaria, y los estudiantes tienen que ir juntando las piezas, tienen que ir dándole sentido a las fuentes que encuentran en función del propósito que quieren cumplir. Para poder construir este sentido, el resolutor despliega un sinnúmero de habilidades, transversales y también propias de la disciplina. Lectura de mensajes implícitos y explícitos que están en las fuentes, comprensión del contenido, interpretación, síntesis, inferencia, comparación, clasificación, evaluación de la confiabilidad, selección y de manera transversal la argumentación y la comunicación de las ideas que van surgiendo. Y tercero, porque interrogar las fuentes de esta manera implica que los estudiantes llegan a conclusiones propias. Las fuentes no se analizan porque sí, sino que lo que se espera es que ellos lleguen a componer un texto
en el que las fuentes son ejemplos o apoyos de una idea que es propia del grupo. Ellos no están parafraseando las fuentes o el saber no está en la fuente y yo voy solo a sacarlo. Yo estoy produciendo un saber ayudado por la fuente y eso es súper diferente de lo que se está haciendo en las clases tradicionales de historia y creemos que es una apuesta por la que vale la pena trabajar. Ya lo había dicho, en las clases tradicionales se suele pedir el fichaje de la fuente, nombre, autor, idea principal, idea secundaria, pero muchas veces no se hace a los estudiantes hacer algo con ese análisis. Entonces, en los problemas ARPA, los estudiantes tienen que sacar la voz para poder elaborar una respuesta. Veamos qué dicen las voces de los estudiantes. ¿Cómo resuelven el problema? Déjalo usted. ¿Qué le escribió el abuelo? El gallo siempre olvida que fue bueno. Te escribo esto porque, abuelo, tú también fuiste joven y en tu tiempo también escuchabas rock y tus gustos musicales eran parecidos a los míos, ya que The Beatles era representante del rock. Tus gustos son diferentes a los míos en entonces en ese entonces. Y feliz cumpleaños. En el primer recuerdo, en tu caja de recuerdos, encontré que te gustaban los Beatles. También noté que te gustaba el rock y en fin, tus gustos no son tan distintos a los míos. Ok, tus gustos no son tan distintos como los míos. ya. No, a los míos. Y seleccionaron entonces esta. Ya vamos, siguiente fuente, allá recuerdo, Josema, que la tiene allá en la manito. ¿Quién lo escribieron ustedes? Vamos escuchando porque queremos después ver si están de acuerdo con la carta de sus compañeros, ¿ya? Le escribo esto porque quiero que recuerdes que la es igual que la mía. ¿Te acuerdas cuando tú cantaste en un festival de tu liceo y cantaste música en inglés? Y los Beatles. los adolescentes de ahora se visten igual como antes. Ya, te deseo un feliz cumpleaños, mi querido Tata. Entre como la foto, sí, quita la foto con La de la... del liceo cantando. ¿Te acuerdas cuando cantaste la canción de los Beatles en tu liceo? Y acá puse, ¿te acuerdas de tu noche inolvidable en pelota? Yo sí me acuerdo. Está buena esta carta. ¿La Fernanda también quiere ver la suya? Sí. Te escribo esto porque es tu cumpleaños y quería recordarte los viejos tiempos de tu juventud, para que veas que no somos tan diferentes y que teníamos los mismos gustos. Y esto lo pude descubrir en tu caja de recuerdos. Encontré que también te gustaba una banda de rock en inglés, los Beatles, y que también te molestaba cuando alguien los criticaba por su forma de vestir o por su música. ¿Y cuál seleccionaron? ¿Qué imágenes seleccionaron? Esta imagen, la de los pósters La de los y pósters. la de cuando Está cantaban cantando. en el liceo. Este fue un recuerdo de tu banda favorita, una banda de rock en inglés, lo mismo que me gusta a mí, no somos tan diferentes. Aquí estabas cantando en un festival donde cantaste una canción de los Beatles. Me gusta mucho esta carta. Bien fuerte. Te escribo esto porque quiero hacerte ver que tú también fuiste como yo. Un joven que hacía travesura, le gustaba escuchar rock y no de fiesta. Entonces no tienes por qué no verte conmigo, tú fuiste como yo. Y así podemos conectar más y poder encontrarnos como familia y desearte un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Si bien vemos que, bueno, las respuestas finales no siempre dan cuenta total de la discusión que se ha tenido, pero sí logran proponer soluciones al problema. Y basarse en la fuente, la mayoría habla de los Beatles, como que la mayoría se queda en un par, ¿no? La de los Jaivas, que les encantó, la de los Jaivas que se fueron presos, y la de los Beatles, como que les pega bien fuerte. Mucho menos menciones hay en la de las juventudes socialistas, pero igual hay. Por ejemplo, un estudiante decía que lata que si el Tata era socialista, o sea, peleaba por los derechos de otro y ahora me quita mi derecho a mí a escuchar la música que quiero. O sea, aparecen todo tipo de conclusiones. Pero sí podemos observar que hay ideas, o sea, construyen conocimiento sobre la cultura juvenil de los 60 y también sobre continuidad y cambio, y sobre el conflicto intergeneracional, que son como los conceptos principales que están detrás de este problema.
Entonces, ¿qué hemos aprendido en ARPA Ciencias Sociales? Porque ya me queda un minuto o menos. Primero, que en clase de historia se pueden resolver problemas y que vale la pena. O sea, que estamos haciendo una apuesta que lleva a otro nivel el desarrollo del pensamiento histórico y la autonomía de los estudiantes para poder construir conocimiento al respecto. Hemos aprendido que los problemas que interpelan afectivamente a los estudiantes y que les permiten acercarse por ellos mismos al pasado tienen una gran influencia en la motivación. Y a propósito de lo que hablaba Juan Pablo antes, de que hoy día se habla mucho del desarrollo de las emociones, pero como si estuviera separado del aprendizaje del contenido. Y estos son ejemplos de que las cosas sí se pueden hacer de manera integrada y que de hecho es deseable hacerlo de manera integrada porque como que produce otra cosa en el estudiante. O sea, el nivel de motivación que vimos aquí en las resoluciones que tuvimos en el taller de Santiago, creo que era un ejemplo clave de eso. Y que la relación con el presente, de la que tanto se habla en la clase de historia, no necesariamente tiene que ser como con el presente político o con estructuras gigantes. Puede ser en algo tan cotidiano como la relación con un abuelo, que seguro los estudiantes todos dijeron que habían tenido casos de problemas con sus padres o sus abuelos o alguna persona mayor, precisamente por sus gustos musicales, por ejemplo. Entonces, lo cotidiano y la relación pasado-presente puede estar en esas cosas pequeñas también. Hemos aprendido que las fuentes no son un accesorio ni una manera de ejemplificar el contenido, sino que son el lugar mismo desde el que se construye conocimiento histórico y son clave para el desarrollo de habilidades en la disciplina. Los problemas ARPA sociales integran muchas habilidades, son actividades complejas, tienen lectura y escritura, pero también las habilidades disciplinares, pero hacen pensar a los estudiantes. Son difíciles de gestionar, pero por eso nosotros acompañamos a los docentes en este proceso. Y eso es lo último que quería decir. Por su especificidad disciplinar, son una súper oportunidad de desarrollo profesional. Los profesores que han estado en nuestros talleres agradecen mucho el que se les entregue una instancia para reflexionar sobre prácticas transversales, como preguntar, por ejemplo, pero asociadas a un contenido. Entonces, en el proceso de planificación de estas preguntas que estaba haciendo el profesor, tengo que darme una vuelta del contenido para saber cuáles son las mejores preguntas para apoyar ese análisis de fuente. Eso. Muchas gracias por escucharme, creo que terminé justito.